El día llegó, yo sé que el día llegó. El día llegó, yo sé que el día llegó. Y yo siento la brisa de su espíritu en mí. Y yo sé que el día llegó. El día llegó, yo sé que el día llegó. El día llegó, yo sé que el día llegó. Y yo siento la brisa de su espíritu en mí. Y yo sé que el día llegó. Y ven mi hermano, ven mi hermana, mira qué día llegó. Ven acerca a la fuente, mira qué día llegó. El día llegó, yo sé que el día llegó. El día llegó, yo sé que el día llegó. Y yo siento la brisa de su espíritu en mí. Y yo sé que el día llegó. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo iré a la casa de Jehová. Yo iré a la casa de Jehová. Yo iré. Ciertamente la misericordia me seguirá todos los días. Y ciertamente la misericordia me seguirá todos los días. Yo iré a la casa de Jehová. Yo iré a la casa de Jehová. Yo iré. Aleluya. Ciertamente iremos a la casa de nuestro Señor. Dios les bendiga, creyentes. Una vez más es un placer, un honor estar en la presencia del Señor Jesucristo y en el servicio divino, confiando que usted haya llegado hasta este día en victoria, que se haya gozado con los cultos de la semana y por supuesto que esté bajo gran expectativa mientras estudiamos las edades de la iglesia, esperando que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento espiritual y que no sea solamente una lectura de un lado y usted escuchando del otro lado ahí en su pantalla, sino que esto sea una revelación que caiga en su corazón y le ayude a caminar más cerca de Dios y pueda ver el desenvolvimiento del plan de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a los sellos, si así Dios lo permite. Quiero recordar en oración a nuestro hermano José Santamaría de Talca. Estuvimos hace algunos meses orando por él, por un problema cardíaco. Hemos tenido noticias que se está recuperando después de una operación complicada y queremos recordarlo en este día. También nuestro hermano Julián Toledo pide oración por su hermano Daniel, por un problema en el estómago. Y oraremos, por supuesto, por este día, en este mensaje que Dios tiene para nosotros. Le invito a inclinar su rostro delante del Señor. Padre Celestial, estamos en tu presencia en esta hora. Te damos gracias por todo lo que nos concedes, Señor. Te damos gracias también por tu amor. Te damos gracias por que en la cruz del Calvario, Señor, pagaste el precio requerido. Luego, Señor, hemos visto que has enviado un profeta con la verdad de tu palabra.
para, Señor, así caminar en esta luz que ha venido a nosotros. Mientras, Dios mío, estamos preparando nuestros corazones, entrando en el Espíritu en este día, para oír, Señor, las cosas que tú nos dirás. Oramos, Señor, por una revelación prevaleciente, algo que esté allí anclado en nuestros corazones, Señor. Como decíamos delante, no solo leer, no solo, Señor, oír, sino que esto nos ayude a caminar más cerca de ti. Ayúdanos, Señor, bendícenos en esta hora. Oramos por nuestro hermano José Santamaría, por esa operación a su corazón, por su recuperación como un cuerpo de creyentes. Le amamos y esperamos que tú seas con él, Señor. De igual manera, por el problema estomacal de nuestro hermano Daniel, creemos que tú puedes hacer la obra, Dios mío. Recordamos también a los enfermos, a los cansados, a los débiles, Señor. Recordamos a nuestros jóvenes ahí encerrados, a nuestros niños, Señor, que están en sus hogares en este día. Ayúdales a ellos, dale entendimiento, Padre, que cada uno de nosotros podamos caminar más cerca de ti a medida que vamos mirando el tiempo en el cual estamos viviendo y entendiendo por revelación que el tiempo, Señor, de nuestra partida está cerca. Humildes, esperamos tu bendición y tu ayuda en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, para entrar a la primera edad, la edad de Éfeso. Tenemos mucha expectativa de lo que el Señor nos va a decir y estaba preparando en este día el mensaje y pensé predicarlo y luego en mi corazón entendí que nunca vamos a predicar algo mejor que lo que Dios nos dio a través de un profeta. La palabra viene al profeta y creo que vamos a leer y vamos a resaltar los puntos más importantes a medida que el Espíritu nos guíe. Como predicadores tenemos la capacidad de tomar un texto de la Biblia y luego predicar y poner las cosas, los tipos. El Señor nos ha dado eso, por eso Él nos diseñó de esa forma, por eso somos predicadores. Pero hace algunos minutos atrás sentí del Señor que jamás pudiéramos decirlo mejor que un profeta. Jamás, hermano, no importa cuánto nosotros nos esforcemos. Hay gente que aún cree que predica mejor que el profeta, pero que Dios nos permita tomar nuestro lugar. Y en este día, cuando queremos darle al pueblo la verdad de la palabra, queremos darle, ¿verdad?, toda la palabra y a medida que leemos, que estudiamos, resaltar, según el Espíritu nos guíe, los puntos más importantes para traerlos al tiempo presente. Pero sabemos y estamos conscientes de nuestras limitaciones. Somos pastores, en el caso personal, un pastor, que soy un alimentador, soy un pequeño guarda aquí de las ovejas, un pequeño atalaya, y estoy mirando, ¿verdad?, con los ojos de la palabra, el mover, el engaño de Satanás, cómo Satanás se está infiltrando aún en así llamadas iglesias del mensaje, porque si él logra desviarlo un poquito a usted, un punto de esta verdad, entonces usted estará perdido y extraviado. Así que es mi deber como pastor local darle el alimento que considero por el Espíritu necesario para usted, para que robustezca su fe y tome estas vitaminas espirituales para continuar en nuestra caminata. También sabemos que nuestro hermano, mientras estoy hablando, recuerdo que nuestro hermano Wilson Pérez, hemos estado orando en nuestros hogares, hemos estado orando también en los servicios y hablando un poquito con su yerno, entendíamos que está, hospitalizado todavía en una clínica, pero mejorando poco a poco. Así que continuaremos orando por nuestro hermano Wilson Pérez, le apreciamos y creemos que el Señor hará la obra. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al 7, dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia,
y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tome su asiento ahí en su hogar, que Dios nos ayude. Como decimos, no vamos a leer todo, hermano, hay muchas citas escriturales, pero mientras leemos y vamos enfatizando ciertos lugares, espero que usted esté muy atento. Yo también me siento con mi familia y escucho el mensaje y estoy allí, hermano, ordenando al pequeño Elías, tratando de pedir silencio, diciéndole presten atención, porque es un ambiente un poco más familiar, aun cuando oramos, aun cuando cantamos alabanza en nuestros hogares, pero en nuestro hogar no es la iglesia, no es lo que estamos acostumbrados, y créanme que yo a usted lo entiendo, por eso no queremos pasar más allá de una hora de mensaje para que usted pueda absorber de mejor manera lo que Dios tiene para nosotros. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Nosotros normalmente tomamos este versículo de la Biblia para orar o para traer fe, pedir sanidad divina. Amén. Estamos orando y decimos que Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Si Él sanó ayer, sana hoy, y si Él hizo algo ayer, lo hace hoy nuevamente. Pero el hermano Branham, el profeta de Dios, dice aquí en la introducción a las edades de la iglesia que esta fue la clave que el Señor le dio, por la cual determinaría el mensajero a cada edad. ¿Ve? Dice que es la clave principal de la Biblia. ¿Cuál es la clave principal de la Biblia? Es la revelación de que Dios nunca cambia y sus modos también son inmutables como Él mismo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. O sea, lo que Dios hizo ayer lo hace hoy y lo hace siempre. Él no cambia, Él no tiene sombra de variación. De esta manera, el Espíritu Santo a través del profeta establecen el primer mensajero y marcan también los mensajeros que vendrían, la iglesia y por supuesto las iglesias que vendrían, y cómo las iglesias finalmente se empezarían a desviar de lo original. Pero cada iglesia real, cada verdadera iglesia del Espíritu Santo se esforzaría o se esforzará por ser igual a la de Pentecostés. Siempre decimos alfa y omega, hermanos, son lo mismo. Él es el alfa y la omega. Él es el principio, el fin, el primero y el último. Amén. ¿Ve? ¿Cuándo fue inaugurada la iglesia? En el día de Pentecostés. Allá en Mateo 16, cuando el Señor le habló a Pedro, le dijo: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sabemos que era la revelación. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Sabemos entonces que la revelación es un poder prevaleciente. Así que tenemos que tomar en nuestra caminata cristiana, en nuestra vida diaria, este versículo tan sencillo que hemos aprendido de cuando estábamos en la escuela dominical. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por todos los siglos. Hebreos 13:8. Cuando usted ve a un hombre en la Biblia, cómo Dios ayudó a ese hombre, cómo Dios lo guió, cómo Dios lo bendijo. Amén.
de qué forma el Señor lo atrajo hacia sí, entonces usted entenderá por revelación y con esta clave que Dios actuará de la misma forma en este día final. Así que es importante tomar esta clave, la clave de toda la Biblia, la clave más importante de toda la Biblia, y aplicarla en nuestro diario caminar. ¿Ve? Todo lo que la iglesia fue en el día de Pentecostés, esa es la norma. Ese es el patrón. No hay ningún otro. No importa lo que digan los eruditos. Dios no ha cambiado aquel patrón. Lo que Dios hizo en el día de Pentecostés tiene que continuar haciéndolo hasta que se terminen las edades de la iglesia. Ese es un profeta hablando. Es el Espíritu Santo a través de su boca hablando estas cosas tan necesarias para poder caminar conscientes de que no importa quién lo diga, no importa de la forma como lo digan, si alguien se atreve siquiera a insinuar que Dios cambió, como lo dijo el Papa hace algunos meses atrás, Dios cambia. Dijo, Él se pone a la vanguardia. Él ha evolucionado como la humanidad evoluciona. Así también evoluciona Dios junto con su creación. Eso no es así, hermano. No importa quién lo diga, no importa quién lo hable. Usted dice, hermano, nosotros no estamos mirando lo que el Papa dijo. Las noticias muchas veces corren, ¿verdad? Los videos se comparten y uno puede ver la ceguedad de la iglesia hoy. Y tal vez, como decíamos en cultos anteriores, la Iglesia Católica, tal vez, hermano, escúchelo bien, tal vez no lo va a engañar, aunque ayer conversaba con un hermano que no veía hace mucho tiempo, vino a visitarme y le decía, hermano, piense en este hombre, le estaba hablando un poquito de las bestias, no lo entendía muy bien el hermano, le decía yo, piense en esto, porque alguien dice Stroms, alguien dice Strams y se escribe Trump. Cuando hablamos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump se escribe, algunos lo pronuncian Trumps, otros Trumps. Hermano, viene de trampa. Ahí hay algo medio turbio, medio tramposo en eso. Un presbiteriano que está al frente de un país que ha sido casado en los años 60 con la Iglesia Católica, Jezabel sentada en la Casa Blanca, en esta alianza con este virus que está sobre la tierra hoy, que ha cerrado los malls, ha cerrado todo, aún las iglesias se han cerrado y continuamente se está trabajando por echar abajo la economía para que así la Iglesia Católica pueda tomar el control. Amén. Así que, hermano, no crea usted que Dios cambia, que Dios evoluciona. Satanás tiene sus trucos, sus propios métodos y el Espíritu Santo siempre descubre a Satanás. La revelación de Dios siempre descubre a Satanás y sus trucos. Que Dios nos ayude a estar muy atentos. Así que Dios no ha cambiado, es aquel patrón, la forma, la manera en la cual Dios establece su primera iglesia. ¿Dónde fue? En el día de Pentecostés. Y luego lo que Dios hizo en el día de Pentecostés tiene que continuar haciéndolo hasta que se terminen las edades de la iglesia. Gloria al Señor. Estamos al final del tiempo, en la última edad de la iglesia, y lo que Dios hizo en el día de Pentecostés, Él, Dios mismo, continúa haciéndolo en la verdadera iglesia. Muchas veces cantamos esa alabanza. La verdadera iglesia del Dios vivo está encendida en fuego. Aleluya, el fuego del Espíritu. Hechos 2:38 y 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Sabemos con la experiencia en el aposento alto, él está ahora hablando estas palabras. En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Aleluya. ¿Ve? ¿Quiénes? Dice profeta, judíos. Y luego dice, y para
vuestros hijos, judíos, y para todos los que están lejos, gentiles, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, judíos y gentiles, hasta que Él deje de llamar, el mensaje y el poder de Pentecostés no cesará. Amén. Hace tiempo alguien me decía, pastor, escuché a un gran hombre, un gran predicador que dijo que ya el tiempo del avivamiento pasó, que usted no espere más tener gozo en su corazón, que esas cosas cesaron, que ahora solamente estamos aquí preparándonos, que estamos tratando de orar al Señor mientras nos arrepentimos por las abominaciones que se cometen en la ciudad para esperar el sello del Espíritu Santo, pero ya no hay tiempo para un avivamiento, ya no hay tiempo para clamar porque el avivamiento cesó. Ahora lo que sucedió en el día de Pentecostés, escúchelo bien, hasta que Él deje de llamar, Él sigue llamando, el mensaje y el poder de Pentecostés no cesará. Amén. No estamos orando por un avivamiento en el futuro, hemos vivido en un avivamiento. Lo hemos predicado, iglesia local, lo hemos predicado durante años. No estamos mirando el avivamiento en el pasado, muchas veces a través de la exhortación o la predicación de la palabra hacemos mención de lo que sucedió allá. Pero también hemos dicho tantas veces que nos hemos alimentado, alabado sea el nombre del Señor, de un gran avivamiento en este tiempo, donde hemos visto prodigios, señales y maravillas ser hechas en nuestro medio, donde hemos visto al pecador venir, arrepentirse y llegar a ser un cristiano, el borracho, el drogadicto, alabado sea el nombre del Señor, convertirse, la mujer de mala fama llegar a ser una verdadera cristiana, caminando, testificando, llevando también sobre nosotros, hermano, el reproche de este glorioso evangelio, de este glorioso mensaje, testificando, predicándolo en la radio, predicándolo en diferentes lugares, llevando esta palabra a otros. No estamos esperando un avivamiento en el futuro, hemos sido alimentados de este avivamiento. Si no hubiéramos tenido este avivamiento durante tantos años en nuestro corazón, esta iglesia, hermano, hubiera perecido, pero es esta llama del poder del Espíritu Santo que está viva en los corazones de los creyentes la que nos ha sostenido, la que ha hecho que gente venga, que gente, hermano, quiera congregarse, que gente quiera arrepentirse, que gente quiera dejar esa vida vieja y venir para ser influenciados por el poder del Espíritu Santo. No es la obra de un hombre, no es la obra de un pastor aquí, es el hombre que puede encender la luz, el Espíritu Santo. Así que preste atención y guarde esto en su corazón. El poder de Pentecostés y el mensaje no cesarán. Amén. ¿Está llamando Él? Sigue llamando. En la página 64 de las 7 edades de la iglesia. La iglesia verdadera, versículo 14, siempre se esforzará por ser igual a la original del día de Pentecostés. Escúchelo bien, iglesia. La iglesia verdadera siempre se esforzará por ser igual a ¿cuál? A la iglesia acá en Santiago, a la iglesia en Arica, a la iglesia en Puerto Montt, a la iglesia en Argentina, a la iglesia de Estados Unidos, de Nueva York, a la iglesia de otro lugar. Somos buenos para copiar, somos buenos para imitar. Dios no quiere imitadores, Dios quiere, hermano, un grano original. Dios no quiere nada de hibridez. Cada iglesia verdadera, no la iglesia falsa, la iglesia verdadera se esforzará por ser igual a la original. Ese es nuestro modelo, ese es nuestro tipo. Amén. Alfa. Léalo usted, el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Hace mucho tiempo fui a un país, Dios me llevó a un país, fuimos a un lugar muy humilde en el norte de ese país. La música empezó a sonar, había ahí un pequeño piano muy humilde, unos instrumentos muy antiguos, pero de alguna manera Dios tenía ahí esos músicos que le sacaban el mejor provecho. Llegaron unos tambores, llegaron ahí algún otro tipo de instrumentos que no conocía,
y empezaron a cantar Ve el tiempo transitorio, nada en tierra quedará. Era otro idioma. En el incambiable Dios, en el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eternal. Y hermanos adorando, las hermanas ahí en las bancas adorando, una atmósfera de fe. Hermano, parece que era el día del rapto, algo tan tremendo, la gente vestida humildemente, apenas tenían puestos unos zapatos en sus pies. Qué atmósfera de fe tan especial, una adoración sincera y de corazón. Al ver a las hermanas vestidas decorosamente, humildemente, yo pensé que todo el país era igual. Luego viajamos del norte de ese país y fuimos a la capital y ya la cosa no era igual. Allí había un aire más hollywoodense, habían algunas chasquillas allí, algunos retoques de cabello, algunas hermanas tratando de hacer algún coro, algo un poquito, como diríamos así, manufacturado. Y yo pensé que importante es no ser influenciados por iglesias, por formas, por maneras. Qué bueno es ser originales. La verdadera iglesia, escúchelo bien, no la falsa, la verdadera iglesia siempre se esforzará por ser igual a la original del día de Pentecostés. La iglesia verdadera de este día presente procurará acercarse a lo que fue la primera. Que Dios nos ayude, iglesia local. Nuestro patrón no está en otro país, nuestro patrón es la iglesia original, la iglesia que fue establecida, que fue inaugurada en el día de Pentecostés. Amén. Y los mensajeros de las iglesias, teniendo el mismo Espíritu de Dios, procurarán aproximarse a lo que fue el apóstol Pablo. No serán exactamente como él, pero los verdaderos mensajeros serán los que más se asemejan a Pablo, el cual estaba libre de toda ligadura humana. Aleluya. Completamente entregado a Dios y solamente declaraba la palabra de Dios y manifestaba al Espíritu Santo en poder. Pablo, completamente libre de toda ligadura humana. Amén. Hoy tenemos muchas influencias en el mundo. Tenemos muchos movimientos. Aparentemente están predicando el mensaje. Aparentemente están buscando un gran compañerismo, un buen compañerismo sano. Pero no necesitamos la influencia humana, sí necesitamos el compañerismo en la palabra. Nuestro compañerismo es la palabra. Pero escúchelo bien, amado hermano, Pablo estaba libre de influencias humanas. Amén. Completamente entregado a Dios, solamente declaraba la palabra de Dios y manifestaba al Espíritu Santo en poder. Nada menos serviría. Uno tiene que basarse en el original. Gloria al Señor. La gente trata de orar como ora el hermano. Si el hermano ora corto y muy enfatizado, trata de orar así. Si ora largo y pasa desde Génesis a Apocalipsis y ora 30 minutos, ahí están los imitadores tratando de orar como ora el hermano. Tratan de cantar como canta el hermano, tratan de tocar como toca cierta iglesia, de moverse como cierta iglesia. Hermano, Dios quiere originalidad. Amén. Dios tiene un pueblo sobre la tierra original que procura parecerse a lo que Él estableció en el día de Pentecostés. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a estar libre de toda ligadura humana y poder predicar solo la palabra que Dios tiene para este tiempo en sazón. Así como cosas idénticas producen según su género, la iglesia verdadera siempre será la que procurará seguir los pasos de sus fundadores en Pentecostés.
y sus mensajeros seguirán al apóstol Pablo, el mensajero de la primera edad. Así es de sencillo y maravilloso. Me dijo un hermano un día, un predicador joven, estaba a cargo de una iglesia que estaba comenzando, se habían separado. Dijo, hermano, pero Pablo no tenía la plomada. Amén, Dios le dio la plomada al hermano Branham. Yo le dije, hermano amado, usted no conoce su Biblia, no conoce el mensaje, porque cuando el profeta de Dios estaba allá y él llegó y él vio a esa cantidad de creyentes allí, aleluya, ellos estaban gritando, gloria a Dios, mi precioso hermano Branham. Y él hizo la pregunta y dijo, ¿tendrá Pablo que ser juzgado? Todo líder tiene que ser juzgado por lo que ha predicado. Amén, él dijo, gloria a Dios, porque si los de Pablo entran, los míos también entrarán, porque yo he predicado exactamente lo que Pablo predicó. Y toda aquella gente dijo, en eso estamos confiando. Así que el hermano Branham no predicó un mensaje propio, él predicó un mensaje del Espíritu y él predicó exactamente lo que Pablo predicó. Sabemos que la revelación vino en un tiempo especial. El profeta de Dios dice que Dios no cambia la revelación, sino que Él añade, aleluya. ¿Verdad? Que viene como la aurora aumentando en su luz. Sabemos que fue en este tiempo cuando los sellos fueron abiertos, la plenitud de la palabra vino para usted y para mí. Si los sellos no hubieran sido abiertos, no habría fe de rapto. Pero damos gracias al Señor que 7 truenos emitieron sus voces y hoy estamos preparándonos para salir de esta tierra. Gloria al Señor. Con esta clave tan sencilla y tan maravillosa, yo pude, con la ayuda del Espíritu Santo, leer el libro de Apocalipsis y la historia de la iglesia y hallar cada edad, cada mensajero, la duración de cada edad y la parte que cada una tuvo en el propósito de Dios desde Pentecostés hasta la consumación de las mismas edades. Ahora, ya que usted entiende la manera en que juzgamos cómo era la iglesia verdadera, lo que era allá en Pentecostés y en la edad apostólica, según lo relata la palabra en el libro de los Hechos, podemos aplicar la misma norma para ver cómo fue que la iglesia falló. El error fundamental o errores que entraron en la primera iglesia y que fueron revelados en los libros de los Hechos, Apocalipsis y en las epístolas, llegarán a ser más y más visiblemente manifiestos en cada edad subsiguiente hasta que llegamos a un oscurecimiento completo de fe en la última edad, o sea, la de la Odisea. Qué tremendo, el oscurecimiento completo de fe en la última edad, en esta edad en la cual estamos viviendo. El Señor hizo una pregunta: cuando regresara, ¿habría fe en la tierra? Amén. Sabemos que en el mundo no hay fe, sabemos que en las denominaciones no hay fe. La única fe, hermano, está en la novia, usted y yo que hemos recibido este mensaje. La fe viene por el oír la palabra y la palabra de Dios, no cualquier palabra. Y antes de salir en un rapto, esta fe tiene que llegar a ser fe de rapto. Es el tiempo de la plenitud de la palabra de Dios. La pregunta en nuestras mentes es: ¿abandona Dios a los suyos y hasta los deja caer completamente en un estado de engaño? De ninguna manera. Porque la Escritura dice claramente que los escogidos no pueden ser engañados. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Eso lo sabemos, hermano. No es posible. Entonces, ¿qué? La respuesta está clara ante nosotros. Hay una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Hay una viña verdadera y una viña falsa. Desde luego, aquel cuerpo que incorpora la iglesia y la viña falsa siempre procurará usurpar la posición de la iglesia verdadera y afirmar que ella y no el cuerpo escogido es la verdadera y la auténtica.
La falsa procurará matar a la verdadera. Mire qué tremendo, es un espíritu asesino. Es el mismo espíritu que estaba en Caín. Así sucedió en el libro de los Hechos. Así es presentado en las 7 edades y así está declarado en las diversas epístolas. Así es como ha sido, así es como es ahora, así es como será, no puede cambiar. En el huerto del Edén habían 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Amén. El otro era malo, uno produjo vida y el otro produjo muerte. Amén, ¿ve? ¿Dónde estaban? En el huerto del Edén. 2 árboles, uno bueno y el otro malo. Uno produjo vida y el otro produjo muerte. También 2 hijos, sabemos, uno Caín y el otro Abel. Ahí lo puede ver usted en Génesis capítulo 4, ahí está la historia. Versículo 23, nunca vaya a olvidar estas verdades mientras estudiamos las edades de la iglesia y después los sellos. Y sobre todo no se olvide que es aquí, en esta última edad, cuando la cizaña que está siendo juntada para ser quemada, abandonará al trigo que ha de ser cegado por el Señor. Gloria. Amén. Hemos visto que la semilla no es heredera con la cáscara. Vimos en cultos anteriores, ¿verdad? La borla o el tallo, la borla y la cáscara. Pero cuando la cáscara se desprende, finalmente aparece el grano de trigo que es igual al original que fue sembrado. Luego habla de los avivamientos. ¿Ha estudiado usted la historia de los avivamientos? Un avivamiento significa un movimiento del poder de Dios. Y cada vez que Dios obra, allí está Satanás para obrar también. Eso nunca falla. En los días del gran avivamiento de Gales, los asilos para enfermos mentales se llenaron rápidamente. Y hubo una gran demostración del poder demoníaco para desviar la atención de la obra de Dios. Está escrito que en el tiempo de Juan Wesley, la gente hacía cosas muy raras que absolutamente eran de Satanás para procurar hacer mofa de la bondad y el poder de Dios. En el tiempo de Lutero se dice que el milagro de su ministerio no consistió en el hecho de que tuvo éxito en protestar contra la Iglesia Católica Romana. Más bien el milagro fue que él pudo mantenerse sano en su mente mientras estaba rodeado de tantos fanáticos poseídos y guiados por espíritus de error. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Y si usted se ha dado cuenta de este ministerio de los últimos días, usted habrá notado la misma invasión de espíritus falsos y malignos. Tiene que ser así. Ahora espero y confío que usted tenga suficientemente espiritual para captar eso y aprovecharse del beneficio. Solamente para seguir este asunto de las 2 viñas, la verdadera y la falsa, que están mezcladas y que están demostrando las obras de los 2 espíritus, veamos la siguiente escritura. 1 Juan 4, del 1 al 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escúchelo bien, profetas, predicadores. Amén, no pocos, no uno por acá que usted escuchó otro. No, muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, entre paréntesis, espíritu del anticristo, porque mayor es el que está en vosotros, el Espíritu de Dios, que el que está en el mundo.
Versículo 28. No puede ser negado que la iglesia verdadera y la iglesia falsa están entrelazadas, siendo que fueron sembradas juntas, pero de simientes diferentes. Ahora pues, pienso que hay otra cosa que usted debe saber. Las 7 iglesias a las cuales Juan se dirige están en Asia Menor y todas son iglesias gentiles. Él no le dice nada a la iglesia de Jerusalén, que en su mayor parte estaba integrada por judíos y quizás un poco de gentiles. La razón es que Dios se había tornado de los judíos a los gentiles. Así que el todo de las edades de la iglesia es Dios lidiando con los gentiles y llamando a una novia gentil para sí mismo. Por lo tanto, las edades de la iglesia y la plenitud de los gentiles son una misma cosa. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos leído entonces la escritura de Apocalipsis 2 del versículo 1 al 7 y vamos a entrar al mensajero. El mensajero, ángel de la iglesia de Éfeso, fue el apóstol Pablo. No puede ser negado que él fue el mensajero de la primera edad de la era gentil. Aunque a Pedro le fue concedida la autoridad de abrir las puertas del evangelio a los gentiles, fue a Pablo a quien le fue dado ser su apóstol y profeta. Él fue el profeta mensajero a los gentiles, su oficio profético por medio del cual recibió la revelación completa de la palabra para los gentiles, le vindicó como su mensajero apostólico. En Jerusalén los demás apóstoles estaban de acuerdo con esto. Gálatas 1:12 al 19, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Hay más escrituras, Romanos 11:13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Ahora, quiero decir algo aquí. Pablo no estaba pecando de falsa humildad. Él sabía quién era. Él sabía lo que había recibido del Señor. Él se paraba allí como un apóstol honrando su ministerio, por supuesto honrando al Señor. Hoy tenemos mucha falsa humildad en el mundo, a veces entre los predicadores. Y por eso le damos mucho espacio a Satanás, le damos mucha cancha a Satanás. Amén. Cuando usted sabe que Dios lo llamó, que Dios lo predestinó, que Él lo escogió, que Dios ha respaldado su ministerio, que usted ha sido enviado por Dios, que usted tiene un mensaje, usted no está fanfarroneando. No, es el mensaje y decir. Si usted ha sido enviado, usted tiene que tener algo que decir. El profeta encontró a muchos buenos predicadores sin un solo mensaje. Estaban predicando muchas cosas, pero no tenían un mensaje en su corazón. Amén. El apóstol Pablo estaba hablando a los gentiles como un apóstol a los gentiles, honrando su ministerio. Eso hacía que Satanás estuviera, hermano, atado, que él pudiera tener
por el Espíritu. Amén. Dominio de los demonios. Él podía decirle a un espíritu: espíritu inmundo, sal de él. Espíritu agorero, sal de esa mujer. El Señor respaldaba lo que este hombre decía. Amén. Es importante entonces que nosotros, que los que hemos sido llamados a predicar este poderoso mensaje, no pequemos, no fallemos de falsa humildad y digamos: bueno, hermano, aquí yo soy el más pequeño, no sirvo para nada, hermano. Pero no. Usted debe saber quién es, quién y lo que usted es posicionalmente en el cuerpo de Cristo. Amén. Porque eso es adopción. Adopción es saber lo que usted es en posición. No en la posición que usted buscó, sino en la posición en la cual Dios quiere que usted esté. Dios lo diseñó con un propósito. Dios puso ciertas características en usted. Y Dios le ha ido revelando el propósito de su escogencia, de su elección. Amén. Usted debe saber. Hemos dicho en cultos anteriores que la mies es mucha y los obreros pocos. Y si hay algún ministerio aquí en esta iglesia local que no se ha manifestado, no se ha desarrollado, esperamos que el Señor toque ese corazón y que usted, con una clara inspiración y vindicación de parte del Espíritu, pueda pararse en lo que usted es y lo que usted representa, como el apóstol Pablo a los gentiles, honrando su ministerio, dijo: soy apóstol. Pablo fundó la iglesia en Éfeso como a mediados del primer siglo. Esto nos permite fijar la fecha del comienzo de la edad de la iglesia de Éfeso, cerca del año 53 después de Cristo. Su manera de ministrar estableció el ejemplo al cual todo mensajero futuro habría de aspirar, y en verdad establece el patrón para todo verdadero ministro de Dios, aunque no tuviera tal elevación en el orden profético como Pablo. El ministerio de Pablo se podría calificar en tres partes. Primeramente, Pablo fue absolutamente fiel a la palabra, sin importar cuál fuere el costo. Él nunca se apartó de ella. Leo una escritura en 1 Corintios 14, versículos 36 y 37. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Amén. Note que Pablo no estaba organizado, pero fue guiado por el Espíritu, como cuando Dios obró con Moisés para sacar a Israel de Egipto. Pablo no fue enviado por el concilio de Jerusalén, ni tampoco estaba él bajo su poder, ni su jurisdicción. Dios, y solamente Dios, lo enviaba y lo guiaba. Gloria al Señor Jesucristo. Esto es lo que necesitamos hoy, hombres, aleluya, guiados por Dios. Pablo no pertenecía a los hombres, sino a Dios. Que Dios nos permita a los predicadores, a usted ministro, y no solamente estoy hablando a ministros aquí en nuestra iglesia, sino en algunos otros que están atentos a estos mensajes. No sea guiado por el hombre, no se deje atrapar, no caiga en algún lazo, no busque fama, no busque aparecer, aléjese, apártese, sea un siervo de Dios, hable cuando Dios le diga que hable, no importa lo que le cueste, y cierre su boca cuando Dios le diga que cierre su boca. No estamos por fama, no estamos, hermanos, buscando aquí ser hombres importantes, abrirnos paso para aparecer como predicadores mundiales. No, Señor, queremos hacer el trabajo que Dios nos envió a hacer y hacerlo bien. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces Pablo era guiado solamente por Dios y no pertenecía a los hombres, sino a Dios. Aleluya. ¿Ve? Ni siquiera fue enviado por el concilio de Jerusalén, y tampoco él estaba bajo su poder, tampoco estaba bajo su jurisdicción. Puede sonar bien tener un grupo de compañerismo y que alguien pueda
permitirle a usted hacer, viajar y ser enviado por algún tipo de compañerismo ministerial, pero no, aun cuando pudiera sonar bien, no es lo que el profeta de Dios, guiado por el Espíritu, establece que fue la forma como Dios trabajó con el apóstol Pablo. Así que eso es lo primero. ¿Ve? Lo segundo, su ministerio se desarrollaba en el poder del Espíritu, demostrando así la palabra escrita y la palabra hablada. Amén. 1 Corintios 2, 1 al 5, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. ¿Escuchó bien, mi hermano? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy quiero hacer una crítica. Tenemos muchos bla bla, tenemos mucha gente con mucho conocimiento, con mucho entendimiento natural de estas cosas, hermano, y pueden citar el día, la fecha, la hora, el traje que el profeta estaba ese día llevando, el color de la corbata, amén, pero no hay nada de poder. Muchos buenos predicadores que pueden citarle a ustedes de Génesis, Apocalipsis, toda la Biblia, y eso está bien, y nos gusta oír a alguien que sabe lo que está diciendo, pero estamos extrañando, hermano, el poder y la demostración del Espíritu. Porque en ese tiempo, cuando la gente era educada, era sabia, tenía tanto conocimiento de diferentes cosas y manejaban, hermano, tanto intelecto. Pablo no podía ir con algo intelectual, él tenía que ir con palabras de Dios, acompañadas del poder y la demostración del Espíritu. Por eso hemos dicho que la iglesia verdadera, con Marcos 16 en acción, esa es la iglesia que Dios reclama como suya. Amén. Y a la cual Satanás le teme. Todas las otras son falsas, tienen que serlo. Amén. No es por conocimiento, dice el profeta de Dios, Satanás le puede a usted citar la palabra que mejor que cualquiera de los predicadores. Amén, no es por citar la palabra, no es por conocer la palabra, no es por memorizar la palabra. Esto tiene que ir acompañada del poder y la demostración del Espíritu. En tercer lugar, él tenía el fruto evidente de su ministerio que le había sido dado por Dios. 1 Corintios 9:2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Así que estas tres cosas, hermano. Primero, Pablo siendo fiel a la palabra. Segundo, el ministerio desarrollándose en el poder del Espíritu. Tercero, el fruto evidente de su ministerio. Eso mostró que él era un apóstol del Señor y el apóstol de la primera edad. 1 Corintios 9:2, ya lo leímos, y segunda de Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Gloria al Señor. Pablo había sido el instrumento para traer multitudes de ovejas gentiles. Él los alimentaba y los cuidaba hasta que llevaban fruto digno y estaban preparados para conocer al Señor como parte de la novia gentil. Al tiempo de la entrega de la revelación, mire qué interesante esto,
Según la tradición, Pablo ya había muerto como mártir, pero Juan continuaba en su lugar haciendo exactamente igual como Pablo había obrado en los días de su ministerio. La muerte de Pablo antes de que la revelación fuese entregada no revoca de ninguna manera el hecho de que él fue el mensajero de la edad de la iglesia de Éfeso. Porque el mensajero para cada edad, a pesar de cuándo viene o cuándo se va, es aquel que enfoca esa edad hacia Dios por medio de un ministerio en el cual se manifiesta la palabra. Pablo fue aquel hombre. Y entramos a la ciudad de Éfeso. Página 74 de las 7 edades de la iglesia. Éfeso era una de las 3 más grandes ciudades de Asia. Ahí estaba primero Jerusalén, segundo Antioquía y luego era Éfeso. Era una ciudad muy rica, el gobierno era romano, pero el idioma era el griego. Pablo, el fundador de la verdadera fe en esta ciudad, fue pastor. Amén, qué tremendo. Era apóstol, profeta y luego también fue pastor. El profeta de Dios nos enseña que los 5 ministerios no pueden mezclarse a la vez. Amén. Pero mire cómo él fue profeta, fue apóstol y luego el Espíritu Santo a través del profeta de Dios dice que fue pastor. Repito, Pablo, el fundador de la verdadera fe en esta ciudad, estamos en la ciudad de Éfeso, fue pastor en ella solamente por unos 3 años. Pero cuando él estaba ausente del rebaño, continuamente estaba pensando en ellos y orando por ellos. Timoteo fue su primer obispo o anciano. Primera de Timoteo 1, del 1 al 3 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El mismo nombre Éfeso tiene un extraño sentido compuesto. Mire lo que significa Éfeso: apuntado a y descansado. Apuntado a y descansado. Los anhelos elevados de esta edad que habían empezado con la plenitud del Espíritu, la profundidad de Dios, por medio de la cual estaban prosiguiendo a la soberana vocación de Dios, comenzaron a dar lugar a una actitud menos vigilante. Amén. Una moderada dedicación a Jesucristo empezó a manifestarse como un pronóstico de que en las edades futuras el vehículo físico conocido como la iglesia se hundiría hasta la horrorosa profundidad de Satanás. Había llegado a un nivel de despreocupación y se estaba dejando llevar por la corriente. La edad ya se estaba recayendo, ya había dejado su primer amor. Esa pequeña simiente sembrada en la edad de Éfeso algún día crecería en el espíritu de error hasta que toda ave inmunda del aire vendría a reposar en sus ramas. Aquella planta pequeña aparecería tan inofensiva al razonamiento humano de la nueva Eva, la iglesia nueva, que ella sería engañada de nuevo por Satanás. La edad de Éfeso le había presentado a ella la oportunidad para obtener lo mejor de Dios, y por un tiempo ella prevaleció, pero luego descansó, y en aquel momento de descuido Satanás sembró su simiente de ruina completa. Hemos dicho otras veces, hermanos, que detenerse es retroceder. Amén. No hay 3 formas de verlo. Usted avanza o usted retrocede. No existe el hermano, voy a quedarme en casa, como lo decíamos tiempo atrás en alguna predicación. ¿Ves? Tienen algún problema con el pastor, se enoja, Satanás le habla a la mente, escucha a Satanás y luego dice: pastor, bueno, en realidad he pensado, voy a quedarme orando en la casa, no me voy a congregar hasta que Dios me
me diga que me congregue. Eso era, bueno, hace algunos meses en alguna predicación. Ese es Satanás hablando. Hermano, no siempre, escúchelo bien, usted está escuchando sus propios pensamientos. Muchas veces esos pensamientos que son contrarios a la palabra es Satanás. Usted debe ser demasiado espiritual para reconocer a Satanás hablándole a la mente y poder decirle: Satanás, apártate de mí. Amén. Usted tiene la oportunidad y también la autoridad para decirlo y echarlo fuera y tomar lo contrario a eso. Dice el profeta: tome el lado contrario. Amén. Si hay algo que le dice a usted no lo salude, usted vaya y salúdelo. Tome el lado contrario. Cuando usted reconoce a Satanás trabajando allí, usted va a tener una forma de conducirse diferente. Es demasiado importante ver esto. ¿Qué sucedió? Dice que ella se relajó. Dice, descansó, y en aquel momento de descuido Satanás sembró su simiente de ruina completa. Escúchelo, descansó. La edad de Éfeso descansó, la edad de Éfeso se detuvo. Así que no hay tres maneras de verlo: usted avanza o usted retrocede. Si usted no avanza y si usted está descansando, no descansando en Dios, descansando, haciendo las cosas de medio ánimo, usted no está avanzando, usted está retrocediendo. Fue allí donde Satanás sembró su simiente de ruina completa. La misma religión de Éfeso tipifica perfectamente esta primera edad de la iglesia y fija el curso de las edades por venir. En primer lugar, el magnífico templo de Diana, que estuvo tantos años en construcción, tenía en sus cortes sagradas la imagen de Diana tan modesta y discreta como uno jamás podría imaginarlo. Este templo estaba en la ciudad de Éfeso. Diana era una diosa pagana. No era semejante a las otras imágenes colocadas en otros templos dedicados a ella. Era simplemente una figura femenina, mire cómo estaba, casi sin forma, que al final terminaba en el trozo de madera del cual había sido tallada. Sus dos brazos fueron formados por dos simples barras de hierro. Esto nos hace recordar la visión del profeta, cuando, ¿verdad?, ese ser vino a tratar de tomarlo allí en el caso de los impuestos, y era como de hojalata, como escamoso, y él casi no podía zafarse, y él leyó que decía gobierno de los Estados Unidos. Y esta diosa allí en Éfeso, en la primera edad, tenía dos brazos de hierro también. Cuán perfectamente representa esto el espíritu del anticristo, que fue soltado en la primera edad. Allí fue soltado en medio de la gente, sin embargo aún no había tomado forma como para alarmar al pueblo. Pero los dos brazos de hierro mostraban que su intención era aplastar la obra de Dios a medida que hacía su invasión. Y nadie parecía fijarse en él o en lo que hacía, pero algún día se fijarían cuando con aquellos brazos de hierro, sus obras, ¿cuáles eran los brazos de hierro? Sus obras llegaran a ser doctrina, y su doctrina llegara a ser la ley de un imperio. El orden del servicio en el templo también es muy revelador. En primer lugar, había sacerdotes que eran eunucos. Este sacerdocio estéril pronosticó la esterilidad de una gente que se iría alejando de la palabra, porque una gente que dice que conoce a Dios aparte de la palabra está tan estéril de vida como lo es un eunuco estéril. En segundo lugar, el templo tenía dentro de sus límites a las sacerdotisas vírgenes que desempeñaban los actos religiosos del templo. Esto preanunciaba el día en que ceremonias y formas, rituales y obras tomarían el lugar del Espíritu Santo, y entonces la manifestación carismática jamás inundaría el templo de Dios. Sobre todos estaba el pontífice, un hombre de poder político
e influencia pública representando lo que ya estaba en progreso, aunque no se manifestaba demasiado, es a saber, dentro de poco tiempo la iglesia sería entregada a la dirección del hombre con los planes del hombre y los deseos del hombre, y el así dice el Espíritu Santo jamás sería una realidad viva. Y debajo de todos estaban los esclavos del templo, quienes no tenían ni de dónde escoger, solo les tocaba obedecer la jerarquía religiosa. ¿Qué puede significar esto? Que llegaría el día cuando el clero investido esclavizaría al laico por medio de maniobras políticas, ayudas del Estado y la imposición de credos, dogmas y dirección humana en vez de la palabra y el espíritu, mientras que los líderes vivirían en lujos no obtenidos legalmente y se gozarían en sus placeres inmundos, y la gente pobre que debería ser servido de acuerdo con el plan de Dios, llegarían entonces a ser los siervos. Qué tremendo lo que Dios anuncia a través de mirar esta primera edad de la iglesia y las cosas que sucederían a continuación. Vamos a quedar hasta aquí, luego continuaremos en la página 76, Jesús, su mensajero y sus iglesias. Póngase de pie para orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos mirar, Señor, en esa primera edad de la iglesia. Podemos entender el plan por el cual tú nos escogiste y nos pusiste aquí al fin de las edades. Señor, ayúdanos ahora a permanecer fiel a tu palabra, a tomar, Dios mío, esta gloriosa revelación que fue dejada para nosotros para poder caminar en la luz, esta luz admirable, Señor, lejos del engaño de Satanás. Nunca permitas que reposemos, Señor, nunca permitas que nos detengamos en nuestra caminata, sino que podamos, Señor, avanzar contigo. Sabemos que tú nos llevas de tu mano, Señor. Sabemos, Padre, que tú estás vigilando sobre tu herencia. Ayúdanos, Señor, a tomar esta solemne advertencia. Permítenos, Señor, no apartarnos a diestra ni a siniestra de lo que tú has dicho que sería en este tiempo, cuando todo ha llegado a su fin y todo está tomando lugar. Señor, vemos aún que el infierno está en contra de esta verdad. Permítenos pararnos y quedarnos con esta verdad, Señor, como el mensajero de esa primera edad, porque tú no cambias, porque tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Que podamos mirar esta clave gloriosa y maravillosa y poder avanzar, Señor, más cerca de ti. Ahora despídenos en el amor cristiano, esperando que este mensaje haya caído en el corazón de tus hijos, porque no son mis palabras, no son mis pensamientos, no es algo que a mí se me ocurre, sino que estos son tus pensamientos hablados por tu profeta y fueron puestos en esta forma, Señor, de este libro para ser leídos y también oídos y también para recibir, Señor, una bienaventuranza a aquellos que leemos y a aquellos que pueden oír. Te amamos, Señor, y esperamos que seas con nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Shalom. Gloria a Dios. Como un águila anhelo yo volar, remontar estas alturas y escalar, olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome a donde está su faz. Yo quiero volar y pronto llegar a esas regiones más allá, donde el pecado ya no está y el mundo ya no tiene más poder.
refugio contra el mar. Y por eso es que yo quiero volar, oh, cada día quiero caminar con Él, agradándole en todo y siendo fiel, dialogando a cada paso en comunión y marchando hacia nuestra redención. Yo quiero volar y pronto llegar a esas regiones más allá del pecado ya no está y el mundo ya no tiene más poder. Solo hay victoria sin igual, refugio contra el mar. Y por eso es que yo quiero volar. Oh, no hay más temor, no hay más temor en esta dimensión. No hay más angustia y pena ni confusión. En sus alas yo seguro estaré y victoria al fin triunfante alcanzaré. Yo quiero volar y pronto llegar a esas regiones más allá donde el pecado ya no está y el mundo ya no tiene más poder. Solo hay victoria sin igual, refugio contra el mar. Y por eso es que yo quiero volar. Oh, yo quiero volar, yo quiero volar y pronto llegar a esas regiones más allá donde el pecado ya no está, el mundo ya no tiene más poder. Solo hay victoria sin igual, refugio contra el mar. Y por eso es que yo quiero volar. Y por eso es que yo quiero volar. Y por eso es que yo quiero volar. Aleluya. Gloria a Dios, santo sea el nombre del Señor, amén.